La pantalla de proyección aún brillaba con mis hallazgos cuando todos se pusieron de pie al unísono. 12 ejecutivos, con rostros contraídos por una mezcla de ira y desdén, apartaron sus sillas simultáneamente como si estuvieran coreografiados. Mi voz se apagó a mitad de la frase sobre las alarmantes fallas de calidad que había descubierto. Ya basta de escuchar sus fallas, anunció Elías, el director de operaciones, a la sala. Su voz tenía ese tono particular de alguien que se creía intocable. Esta presentación es una pérdida de tiempo valioso. El crujido de los trajes caros llenó la sala mientras recogían sus tabletas y cuadernos. Nadie me miró. Nadie habló. La forma metódica en que ignoraron mi presencia parecía calculada para maximizar la humillación. Los números hablan por sí solos, dije, luchando por mantener la compostura. Nuestros clientes están perfectamente satisfechos, interrumpió Harper, la vicepresidenta de operaciones. Su sonrisa no vaciló mientras añadía, quizás deberías considerar si estás capacitado para este nivel de responsabilidad. Se dirigieron hacia la salida en un grupo compacto. El sonido de sus zapatos de cuero italiano contra el suelo resonó con una fuerza descomunal en el repentino silencio. 12 ejecutivos, todo el equipo directivo, salieron mientras yo permanecía allí, con las manos aún alzadas hacia los datos que demostraban de forma irrefutable su negligencia. Winston, el director financiero, fue el último en marcharse. Se detuvo en la puerta, con la mano cerca del interruptor de la luz. No te molestes en terminar. Nadie leerá tu informe. Apagó las luces, dejándome en penumbra, iluminado únicamente por mi demoledora presentación. Transcurrieron 30 segundos en aquella habitación a oscuras. Mi ritmo cardíaco, antes acelerado por el pánico, se calmó y se volvió más sereno y frío. La traición se cristalizó en algo más duro, algo que podía llevar a la acción. Había anticipado esta reacción, prácticamente contaba con ella. El rechazo público no era más que la confirmación de todo lo que había sospechado durante meses. Saqué mi teléfono, busqué un número que había guardado semanas atrás, pero que esperaba no tener que usar, y pulsé llamar. Cuando contestó, pronuncié 7 palabras que lo cambiarían todo. Hicieron exactamente lo que dijiste que harían. ¿Todos ellos?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Cada uno de ellos, y todo está grabado. Una pausa. Dame 4 horas. Terminé la llamada y me recosté en mi silla, mirando fijamente los datos que aún se proyectaban en la pantalla. Los fallos de calidad, los encubrimientos, los resultados de las pruebas alterados, todo aquello que no querían que nadie viera. No siempre fui la persona que se granjeaba enemigos poderosos. Al crecer en un pequeño pueblo industrial, aprendí pronto que los sistemas tenían fallos, pero que la honestidad importaba. Mi padre trabajó 30 años en la fábrica local y volvía a casa con historias sobre atajos y advertencias ignoradas. Cuando la planta cerró tras un accidente evitable, me prometí a mí mismo que jamás guardaría silencio si había vidas en peligro. Mi reputación en el sector se basaba en la meticulosidad. Reparaba sistemas averiados sin perjudicar a las empresas para las que trabajaba. Era conocido como alguien que encontraba soluciones, no como alguien que creaba problemas. Por eso me contrataron. Necesitamos a alguien con tu integridad, me había dicho Elías durante mi última entrevista, con una sonrisa cálida y convincente. Se han colado pequeñas ineficiencias en nuestros procesos. Una perspectiva fresca, eso es todo lo que necesitamos. Mi predecesor, Oliver, se había marchado repentinamente. Problemas de salud, dijeron. Su equipo parecía extrañamente reacio a hablar de él. Cuando pregunté por su documentación, recibí respuestas vagas sobre su sistema único que no se había transferido correctamente antes de su partida. La primera señal de alerta surgió durante mi visita a las instalaciones. Clara, una técnica de calidad con 8 años en la empresa, me mostró el lugar con precisión mecánica. Sus respuestas parecían ensayadas hasta que llegamos al laboratorio de pruebas. Cuando pregunté sobre sus protocolos de validación, sus ojos se dirigieron rápidamente a una pequeña cámara en la esquina antes de responder. Seguimos los procedimientos establecidos por la empresa, dijo con voz tensa.
Más tarde esa semana, encontré resultados de pruebas que no coincidían con los de producción. Se enviaban equipos que no habían superado controles de seguridad críticos con firmas de aprobación. Cuando les comenté esto a mis compañeros, se quedaron mirando sus manos, en silencio y asustados. Simplemente sigan los protocolos establecidos, me indicó Elías cuando solicité una reunión privada. La anterior dirección complicó las cosas innecesariamente. Al día siguiente, apareció una notificación de bonificación en mi cuenta de la empresa, sustancialmente mayor que la cantidad acordada en mi contrato. No se proporcionó ninguna explicación. Rechacé la bonificación y continué investigando. Los patrones se hicieron evidentes. Nuestra línea insignia de equipos médicos tenía fallas de seguridad críticas que se estaban ocultando deliberadamente. Los protocolos de prueba se habían modificado para disimular los defectos. Las quejas de los clientes se estaban desviando y enterrando. El problema no es el producto, explicó Harper cuando le presenté mis hallazgos iniciales en privado. Es con las expectativas de los usuarios. Toda industria tiene márgenes de error aceptables. No cuando esos errores pueden perjudicar a las personas, repliqué. Deslizó una carpeta sobre su escritorio. Dentro había un contrato de trabajo revisado con un aumento salarial sustancial y una cláusula de confidencialidad inusual. Todos se benefician de la flexibilidad regulatoria, dijo, señalando la línea de la firma. Recompensamos generosamente a los que trabajan en equipo. Tomé el contrato, le dije que lo consideraría y continué reuniendo pruebas. Esa noche, recibí un correo electrónico anónimo con informes de seguridad anteriores que habían sido alterados en nuestros registros oficiales. El mensaje del remitente era simple: Oliver no estaba enfermo. La mañana de mi presentación al equipo ejecutivo, encontré a Clara esperándome junto a mi coche en el aparcamiento. Te están tendiendo una trampa, susurró, mirando constantemente por encima del hombro. Les han dicho a todos que tu informe es una exageración para llamar la atención. Elías ya tiene preparados los papeles de tu despido. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque Oliver también intentó hacer lo correcto. Su voz se quebró ligeramente. No merecía lo que le pasó. Se marchó antes de que pudiera preguntar más, pero algo en sus ojos, la misma mirada atormentada que había visto en todo mi equipo, reafirmó mi decisión. Hice una modificación crucial a mi presentación antes de la reunión. Después de que los ejecutivos abandonaran la sala de reuniones, me quedé sola en la penumbra. La llamada que hice no fue a un periodista ni a un abogado. Fue a Silvia, la investigadora principal de la agencia reguladora que supervisa nuestra industria, alguien que había estado reuniendo pruebas discretamente durante meses. Te envié todo lo de hoy, le dije a Silvia. La salida fue casi exactamente como lo habíamos previsto, y dejaron constancia de esos comentarios sobre el incidente. Su voz era pausada y profesional. Sí. Winston mencionó específicamente que lo manejarían como antes al hablar de los informes de incidentes suprimidos. Perfecto. Eso conecta los puntos que necesitábamos. Se oyeron teclas de fondo. Quédate donde estás por ahora. Actúa con normalidad si alguien regresa. Reuní mis documentos lentamente, metódicamente. La humillación que debería haberme aplastado se había endurecido en algo peligroso, la certeza. Durante 3 meses, había estado reuniendo pruebas mientras ellos creían que me estaban destrozando. El primer contacto con Silvia no fue planeado. Encontré su nombre entre la correspondencia que mi predecesor había ocultado en archivos cifrados. Oliver no se había marchado por motivos de salud. Había estado documentando sistemáticamente los mismos problemas que yo había descubierto. Su informe final desapareció el mismo día de su repentina partida. Cuando contacté con Silvia, se mostró cautelosa. Oliver dejó de responder a mis preguntas hace 3 meses, explicó. La empresa alegó que no estaba disponible por baja médica. No está enfermo, dije. Al menos no según su esposa, a quien localicé ayer. Dice que aceptó un acuerdo millonario con una cláusula de confidencialidad tras ser amenazado con cargos por fraude. Nuestra colaboración comenzó esa misma noche. Sabíamos que un ataque frontal no funcionaría.
Los ejecutivos habían borrado sus huellas con demasiado cuidado, con ejércitos de abogados dispuestos a enterrar cualquier acusación. Necesitábamos que se incriminaran a sí mismos, preferiblemente con constancia. Tras salir de la sala de reuniones, caminé por los pasillos vacíos hasta mi oficina. El silencio se sentía pesado, expectante. Miré mi reloj, faltaban 2 horas para que el equipo de Silvia entrara en acción. La puerta de mi oficina estaba entreabierta. Dentro, sentada en mi silla, estaba Harper. Eso sí que fue un espectáculo, dijo, girando la pantalla de mi ordenador hacia ella, completamente, aunque no me sorprendió dada mi actitud. Dejé mis documentos con cuidado. ¿Había algo más que quisieras decir que no pudieras compartir con el grupo? Sonrió con esa sonrisa particular que nunca dejaba ver los dientes. Sabes, Julian, yo defendí tu contratación. Tu reputación para solucionar problemas me impresionó, pero malinterpretaste tu tarea desde el principio, solucionar el problema de percepción, no crear uno nuevo. Se puso de pie, alisándose la falda. Tu puesto ha sido rescindido con efecto inmediato. Seguridad te recogerá en 20 minutos. Todo el material que hayas reunido, quédate aquí, incluidas mis notas personales. Entrecerró los ojos ligeramente. Todo. La empresa es propietaria de todo el trabajo realizado durante tu empleo. Lo entiendo, asentí solemnemente. Algo en mi tranquila aceptación la hizo sospechar. Esto no es una negociación, Julian. Te has ganado enemigos que no olvidan. Personas con influencia en toda la industria. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Tu carrera terminó en el momento en que decidiste ir en contra de este equipo. Se dirigió hacia la puerta. Aunque respeto tus principios, por muy equivocados que sean. Los principios no valen mucho comparados con la opinión unánime de 12 ejecutivos, dije. Se detuvo en la puerta. Exacto. Nadie creerá tu palabra contra la nuestra. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y abrí el cajón. Dentro había un pequeño dispositivo que había estado grabando todas las conversaciones en mi oficina durante las últimas 10 semanas. Lo guardé en el bolsillo justo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Silvia. Vamos adelantados. 4 agentes llegan ahora. Nos vemos en el vestíbulo en 10 minutos. Recogí mis cosas personales, lo justo para parecer obediente sin levantar sospechas. Mientras caminaba por el departamento, mi equipo me observaba con expresiones que iban desde la lástima hasta el miedo. Algunos sabían lo que se avecinaba. Otros pensaban que estaban presenciando mi partida definitiva y mi caída en desgracia. Clara me alcanzó cerca del ascensor. Dicen que intentaste culpar a producción por fallos de diseño, susurró. Elías ya está anunciando a tu reemplazo. ¿En serio? Pulsé el botón de bajar. ¡Qué casualidad! ¿Qué vas a hacer? Su voz tembló ligeramente. El ascensor llegó con un suave timbre. A veces, dije, entrando, tienes que dejar que la gente crea que ha ganado antes de que se den cuenta de que han perdido. El vestíbulo bullía de actividad vespertina. Cuando las puertas de cristal se abrieron, entraron 4 personas con trajes oscuros, lideradas por la propia Silvia. Su placa ya era visible cuando se acercó al mostrador de seguridad. División de Cumplimiento Normativo, anunció, su voz resonando por el suelo de mármol. Tenemos una orden judicial para acceder a registros específicos de la empresa y realizar entrevistas. El guardia de seguridad parecía presa del pánico, buscando su teléfono. En cuestión de minutos, el vestíbulo se transformó en un caos cuidadosamente controlado. Los empleados se detuvieron a observar. Los teléfonos empezaron a sonar. Alguien del departamento legal bajó corriendo exigiendo ver la documentación. Me quedé cerca de la recepción observando cómo Silvia entregaba documentos y explicaba la situación con precisión clínica. Su equipo se dispersó hacia los ascensores acompañado de representantes legales visiblemente nerviosos. Elías parecía enrojecido y siseaba instrucciones a un abogado joven que parecía cada vez más alarmado. Cuando Elías me vio, su expresión cambió de ira a sospecha calculadora. Se acercó, colocándose de manera que me impidiera ver lo que sucedía.
Espero que entiendas lo que has hecho, dijo en voz baja. Este berrinche destruirá algo más que tu carrera. Eso suena preocupante, respondí. Quizás deberías compartir esas ideas con los agentes de arriba. Su rostro se tensó. Firmaste acuerdos de confidencialidad. Todo lo que he compartido se hizo a través de los canales regulatorios adecuados, terminé por él, nada fuera de los requisitos de información estándar. El color desapareció de su rostro al comprender la implicación. No había filtrado nada a la prensa ni a la competencia. Simplemente había seguido los protocolos de información obligatorios que llevaban años eludiendo. No tienes ni idea de con qué fuerzas estás jugando, dijo en voz baja. Esta empresa ha sobrevivido a cosas peores que un empleado descontento. Sonreí, manteniendo el contacto visual. No estoy descontenta, Elías. Estoy haciendo exactamente lo que me contrataste para hacer, garantizar que se cumplan los estándares de calidad. Algo en mi expresión debió inquietarlo, porque retrocedió un poco. Seguridad lo acompañará a la salida. En realidad, dijo una voz a sus espaldas, el señor Julian se quedará para colaborar con nuestra investigación. Silvia estaba allí de pie, con su placa bien visible. Tenemos algunas preguntas sobre la presentación que se interrumpió esta mañana. Las siguientes 4 horas transcurrieron como una coreografía cuidadosamente ensayada. Los agentes se movían por el edificio, asegurando servidores y documentación. Los ejecutivos eran aislados para ser entrevistados. Los empleados observaban atónitos cómo años de engaños meticulosos comenzaban a desmoronarse en tiempo real. Yo estaba sentada en la sala de conferencias, no en la anterior, respondiendo preguntas y aportando contexto mientras el equipo de Silvia preparaba su caso. A través de la pared de cristal, podía ver cómo la creciente comprensión se extendía por la oficina a medida que las pizarras blancas se llenaban con cronogramas y conexiones. A las 4, Winston, nuestro director financiero, fue escoltado fuera de su oficina, con el rostro pálido y en silencio. A las 5 menos cuarto, otros 8 ejecutivos le siguieron, no esposados, pero claramente fuera de control. Al pasar por la sala de conferencias donde yo estaba sentada con Silvia, Elías cruzó la mirada conmigo, con una expresión de reconocimiento en el rostro, comprendiendo que el hombre al que habían descartado como incompetente había desmantelado sistemáticamente toda su operación casi había valido la pena los 3 meses de ansiedad y manipulación psicológica. Pero esto era solo el principio. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que mañana por la mañana su castillo de naipes, cuidadosamente construido, se derrumbaría por completo de maneras que jamás podrían haber anticipado. Las pruebas obtenidas ese día eran solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, uno que se había estado formando durante años antes de mi llegada. La verdadera magnitud de lo que se avecinaba no se haría evidente hasta la reunión de emergencia de la junta directiva programada para las 8 de la mañana. Para entonces, sería demasiado tarde para controlar los daños, demasiado tarde para los abogados, demasiado tarde para cualquier cosa excepto para ver cómo su mundo perfectamente construido se convertía en cenizas. Y yo estaría allí para presenciarlo todo. La mañana siguiente amaneció con un brillo surrealista, propio de acontecimientos que cambian la vida. Me vestí metódicamente, traje gris carbón, joyas minimalistas y el cabello recogido con firmeza. Hoy no se trataba de causar impresión, sino de presenciar cómo se desarrollaba la rendición de cuentas. El sueño me había eludido, pero la adrenalina me proporcionaba una claridad mental perfecta. 3 meses de documentación minuciosa, alianzas estratégicas y paciencia deliberada estaban a punto de culminar en esta reunión de emergencia de la junta directiva. La sede de la empresa lucía diferente a la luz de la mañana, vulnerable de alguna manera. La seguridad se había reforzado con guardias desconocidos que comprobaban la identificación en cada entrada. Furgonetas de prensa esperaban en el perímetro de la propiedad, contenidas por barreras temporales. Una mujer que no reconocí me saludó en la entrada ejecutiva. Soy Zoe, asistente del presidente de la Junta. Se le espera arriba. La planta ejecutiva estaba inquietantemente silenciosa. Las oficinas de cristal, que normalmente rebosaban de actividad, estaban vacías y sus ocupantes brillaban por su ausencia.
Las pantallas de los ordenadores mostraban páginas de inicio de sesión que jamás volverían a recibir a sus usuarios habituales. Zoe me condujo a una sala lateral contigua a la sala de juntas principal. A través de una puerta entreabierta, pude ver a la gente reunida. Rostros sombríos, susurros urgentes, vasos de agua que nadie tocaba. Esperen aquí, indicó Zoe. La silla les llamará cuando estén listos. A solas, revisé mi teléfono. Un mensaje de Silvia. Segunda fase en marcha. 9 órdenes de registro se están ejecutando simultáneamente. Sonreí. Momento perfecto. Desde la sala de juntas, las voces se hicieron más fuertes. Alguien exigía respuestas. Otro insistía en tener representación legal. Una tercera voz, firme y autoritaria, rompió el caos. Esta reunión se abrirá, anunció Edmond, el presidente de la Junta. Nos enfrentamos a acusaciones sin precedentes que requieren acción inmediata. La puerta se abrió de golpe. Edmond, un hombre de cabello plateado y ojos calculadores, me hizo un gesto con la cabeza. Por favor, únase a nosotros, señor Julian. La sala de juntas albergaba a 23 personas, la junta directiva completa de 12 miembros, varios altos ejecutivos que no habían asistido a mi presentación de ayer y un grupo de abogados con semblante serio. Las 3 sillas vacías en la mesa llamaban la atención. Para quienes no lo conozcan, este es Julian, nuestro director de control de calidad, dijo Edmond, o mejor dicho, nuestro exdirector, según los documentos de despido que aparentemente se presentaron ayer por la tarde. Documentos que nunca aprobé. Murmullos recorrieron la sala. Edmond continuó, Julian ha accedido a presentar sus conclusiones directamente a esta junta antes de hablar con los investigadores federales más tarde hoy. Elías, que permanecía impasible cerca del fondo, interrumpió, esto es sumamente irregular. Nuestros abogados deberían revisar cualquier documento antes de que usted renunciara a ese privilegio. Edmond intervino bruscamente, los reguladores ya han confiscado la mayoría de los registros de la empresa. Estamos tratando de comprender qué está sucediendo antes de que abran los mercados y esta empresa pierda la mitad de su valor. Me señaló con la cabeza. Tiene la palabra. Conecté mi tableta al sistema de presentación. La sala se oscureció y las pantallas se iluminaron con las mismas diapositivas que había empezado a mostrar ayer. Como empecé a explicar ayer antes de que el equipo ejecutivo se marchara, comencé con voz firme, nuestros protocolos de garantía de calidad se han visto comprometidos sistemáticamente durante aproximadamente 36 meses. Durante los siguientes 40 minutos, expuse metódicamente todo lo que había descubierto. Resultados de pruebas alterados, informes de incidentes suprimidos, parámetros de seguridad modificados. Mostré comunicaciones que demostraban la ocultación deliberada de fallos en los equipos, incluyendo 3 que habían provocado lesiones a pacientes en hospitales. Las expresiones de los miembros de la Junta pasaron del escepticismo a la conmoción y a una furia apenas contenida. Esto no puede ser cierto, insistió Harper cuando hice una pausa. Se trata de incidentes aislados que se presentan sin contexto. En realidad, respondí, ni siquiera les he mostrado la evidencia más preocupante. Pasé a un nuevo conjunto de diapositivas, unas que nadie había visto antes. Estos documentos contenían registros financieros que mostraban patrones de pagos sospechosos a cuentas en el extranjero tras inspecciones regulatorias, diagramas que vinculaban las bonificaciones de los ejecutivos con métricas de calidad falsificadas y cadenas de correos electrónicos que discutían estrategias de contención para posibles denunciantes. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Winston con voz insistente. De tu predecesor, Oliver, respondí con calma. Antes de que lo obligaran a renunciar, creó copias de seguridad de todo. Anticipó que lo silenciarían. Solo que no imaginaba hasta qué punto lo harías tú. Me dirigí a la junta. Oliver no se fue por problemas de salud. Se fue porque le dieron a elegir, firmar un acuerdo con una orden de silencio o enfrentarse a cargos de fraude fabricados. Su último acto fue cifrar estos archivos con instrucciones para que se enviaran a personas específicas si no reiniciaba un temporizador digital cada mes. Eso sería robo de propiedad de la empresa, interrumpió un abogado. Edmond levantó la mano para pedir silencio.
Continúen, por favor. Cuando me contrataron, recibí un mensaje anónimo con información de acceso a estos archivos. Al principio, pensé que podría ser una trampa, pero como mi propia investigación confirmó los mismos patrones que Oliver había documentado, me di cuenta de la verdad. Pasé a la siguiente diapositiva. Grabación de video de mi presentación del día anterior que capturaba el momento en que el equipo ejecutivo se marchó, incluyendo sus comentarios despectivos. El audio nítido creó un silencio incómodo en la sala. «Grabaste eso ilegalmente», espetó Elías. En realidad, respondí, todas las salas de reuniones de este edificio tienen capacidad de grabación automática para fines de archivo. Como se indica en el Manual de Políticas de la empresa, sección 4.3. Simplemente solicité acceso a esos archivos esta mañana, lo cual Edmond aprobó. La expresión de Edmond no reveló nada, pero el leve asentimiento que me dedicó lo decía todo. Había sido meticuloso al seguir los procedimientos adecuados, evitando así que la empresa cometiera alguna infracción técnica que pudiera usarse en nuestra contra. Esta mañana, continué, agentes federales están ejecutando órdenes de registro en las casas de 9 ejecutivos. Buscan específicamente comunicaciones sobre el incidente del año pasado, aquel en el que se atribuyó un fallo del equipo en un quirófano a un error del usuario, a pesar de que la documentación interna demostraba lo contrario. Varios rostros alrededor de la mesa palidecieron. ¿Cómo sabes eso?, susurró Winston. Incliné ligeramente la cabeza. Porque me contrataron precisamente para descubrir este tipo de problemas. El hecho de que intentaras impedirme hacer mi trabajo no significa que haya dejado de hacerlo. Durante la siguiente hora, la reunión se convirtió en una gestión de crisis. Se llamó a un asesor externo, se redactaron comunicados de prensa y se contactó a analistas de mercado. Mientras tanto, permanecí en silencio, observando cómo su mundo se derrumbaba lentamente. Al mediodía, la negociación de acciones de la compañía se había suspendido temporalmente. A las 2, se habían presentado 9 cartas de renuncia. A las 4, los fiscales federales anunciaron cargos preliminares contra 7 ejecutivos, y se esperaban más. Al final del día, Edmond me pidió que me quedara después de que los demás se hubieran marchado. «Llevas meses planeando esto», dijo. Una vez a solas, no hubo duda. Desde la tercera semana de mi trabajo, confirmé. Una vez que comprendí lo que estaba sucediendo, tenía 2 opciones, convertirme en cómplice o provocar su caída. Podrías haber acudido directamente a mí. Lo observé con atención. ¿Podría haberlo hecho? 3 miembros de la junta directiva estaban al tanto de estos problemas, Edmund. Sus firmas aparecen en los documentos de aprobación de los protocolos de prueba modificados. Tuvo la decencia de mostrarse incómodo. No todos conocíamos la magnitud del problema. La ignorancia por elección sigue siendo una elección. Asintió lentamente, aceptando la reprimenda. ¿Y ahora qué? Eso depende de ti. La empresa puede sobrevivir, pero no con la misma estructura de liderazgo ni con las mismas prioridades. ¿Y dónde encajas tú en ese futuro? Sonreí. No encajo. Mi renuncia estará sobre tu escritorio mañana. Mi trabajo aquí ha terminado. A la mañana siguiente, desde mi apartamento, vi en los noticieros imágenes de ejecutivos siendo escoltados fuera de sus casas. Las acciones de la compañía habían caído un 42% al inicio de la jornada. Se estaban preparando demandas colectivas. Los analistas del sector pronosticaban una reestructuración completa de la dirección. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie, excepto Oliver, Silvia y yo, entendía, era que esto nunca se había tratado de venganza por mi humillación. Se trataba de justicia para los pacientes perjudicados por equipos defectuosos, para los empleados amenazados para que guardaran silencio, para la corrupción sistemática que anteponía las ganancias a la seguridad. La venganza no había sido la caída pública ni las acusaciones penales, por satisfactorias que fueran. La verdadera venganza fue en ese momento en que 12 personas poderosas revelaron su verdadera naturaleza al marcharse, creyendo que su frente unido los hacía invencibles, sin sospechar jamás que su abandono sincronizado era la prueba definitiva que necesitábamos.
Creían que estaban demostrando su poder. En cambio, estaban sellando su destino. Sonó mi teléfono, un número que no reconocí. ¿Es usted Julian?, preguntó una voz desconocida. Sí, soy yo. Soy el doctor Harrington del Hospital Memorial. Hemos estado siguiendo las noticias sobre su antigua empresa. Nuestro comité de seguridad médica quisiera hablar sobre un posible puesto de consultor para ayudar a los hospitales a identificar equipos defectuosos. ¿Le interesaría? Sonreí. Muchísimo. A veces, la mejor venganza no es ver caer a tus enemigos, sino usar su destrucción para construir algo mejor sobre las ruinas que dejaron. También integramos el incumplimiento federal del deber fiduciario en la demanda, aprovechando la ley de notificación de ajuste y reentrenamiento de trabajadores cuando intentaron despedir masivamente al Departamento de Control de Calidad sin el aviso obligatorio de 60 días. Su arrogancia al eludir las leyes laborales federales nos dio la máxima ventaja. Me aseguré de que cada contrato que falsificaron fuera declarado nulo de pleno derecho según la sección 470 del Código Penal de California porque habían falsificado firmas en los documentos de cumplimiento de seguridad. El peso de su negligencia legal fue asombroso. Al ignorar las doctrinas legales, esencialmente habían disuelto su propia protección corporativa. La doctrina de la disipación financiera de activos se aplicó cuando intentaron transferir $50 millones a cuentas en el extranjero justo antes de la acusación, tratando de ocultar sus indemnizaciones millonarias. El equipo de Silvia rastreó cada transferencia bancaria, demostrando que estaban saqueando la tesorería de la empresa mientras despedían a los trabajadores peor pagados. Esto no fue solo mala conducta corporativa. Fue un caso típico de abuso financiero sistémico contra personas mayores, ya que sus productos defectuosos perjudicaron específicamente a residencias de ancianos, violando la sección 15.610 del Código de Bienestar e Instituciones de California. Creían que podían burlar la ley, pero con cada documento firmado y cada arrogante desprecio por los protocolos de seguridad, solo construyeron su propia prisión. Me aseguré de ello. Su caída no fue fruto de la suerte. Fue una ejecución legal meticulosamente orquestada, y yo fui el artífice. El precedente legal que sentamos ese día tuvo repercusión en todo el sector durante años. Los fiscales federales no solo lograron condenas contra los 12 ejecutivos, sino que las demandas civiles también destrozaron sus cuentas en paraísos fiscales. Aplicamos con éxito la doctrina del levantamiento del velo corporativo, asegurando la incautación de sus bienes personales para compensar a las víctimas. Su arrogancia fue su perdición. Creían que su riqueza y sus títulos los hacían inmunes a las leyes fundamentales del deber fiduciario. Estaban equivocados. Cada documento que falsificaron, cada informe de seguridad que alteraron y cada denunciante que silenciaron se convirtió en un clavo más en su ataúd legal. Mirando hacia atrás, los 30 segundos que pasé solo en aquella oscura sala de conferencias marcaron un antes y un después en mi vida. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero poder no reside en intimidar a los subordinados ni en manipular datos. El verdadero poder reside en la verdad, meticulosamente documentada y estratégicamente difundida. Durante los siguientes 5 años, trabajé como consultor para agencias reguladoras, ayudándolas a diseñar mejores algoritmos para detectar el fraude corporativo antes de que costara vidas. Clara acabó haciéndose cargo de mi antiguo departamento, implementando una cultura donde la transparencia se recompensaba en lugar de castigarse. Oliver, tras ser reivindicado, se unió a una destacada organización sin ánimo de lucro que defiende la protección de los denunciantes. En cuanto a los ejecutivos, cambiaron sus zapatos de cuero italiano por el calzado reglamentario de prisión. El director de operaciones, que con tanta arrogancia había desestimado mis hallazgos, recibió una condena de 15 años en una prisión federal por fraude de valores y conspiración. El vicepresidente de operaciones, que intentó comprar mi silencio, fue inhabilitado de por vida para ejercer como directivo en cualquier empresa del país. Su caída sirve como advertencia permanente para cualquier líder empresarial que crea poder burlar la ley y poner en peligro al público. Se puede ocultar la verdad por un tiempo, pero tarde o temprano alguien como yo entrará, encenderá las luces y revelará al mundo exactamente lo que han estado haciendo.
Y cuando eso suceda, ni todo el dinero ni la influencia del mundo podrán salvarlos de las consecuencias de sus actos. La verdad siempre sale a la luz. El final de este capítulo es solo el comienzo de una industria más segura para todos los involucrados.